Sergio Boneste nos habla del fracaso de Ficha Limpia y va a posar la mirada sobre la política de Misiones. Para eso es imprescindible escuchar a la senadora Sonia Rojas, que hace un mes decía que iba a votar a favor de Ficha Limpia, que era imprescindible para la Argentina. Sobre la hora votó en contra. El archivo. El Senado ya convocó una sesión donde va a tratar el proyecto de Ficha Limpia, que ya tuvo media sanción en diputados. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a votar? ¿Va a dar quórum? ¿Va a votar a favor? ¿En contra? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir el miércoles? A ver, todavía no se ha convocado al plan de labor. Esta es la previa. Pero es, a ver, nosotros hemos acompañado la media sanción, Ficha Limpia. Creemos que la política argentina hoy necesita más transparencia y bueno, las instituciones debemos responder, ¿no?, a la confianza de la gente con herramientas claras y eficaces. Nosotros sí, por supuesto, vamos a seguir vamos a actuar en correspondencia con lo que hacen los diputados nacionales, ¿no?, nuestros diputados, o sea, lo que hace la Cámara Baja. Siempre actuamos en equipo, analizamos, y lo único que sí vamos a proponer... Bueno, y la pregunta es ¿qué pasó? Si anunció el voto a favor, si decía que iba a actuar en consecuencia con el resto de los legisladores misioneros, si estaba argumentando a favor de una mayor transparencia en la política argentina. Sergio Boneste va a posar la mirada sobre la política de Misiones y esta senadora misionera Sonia Rojas, que votó en contra. El voto que le faltó a Ficha Limpia. A propósito del fracaso, Sergio, te escuchamos a las 7:15 de la mañana. Lo primero que tenemos que preguntarnos, Hernán, es si fue fracaso. ¿Para quién fue fracaso esto? Acá hubo una operación política en la cual participaron, por supuesto, miembros del gobierno para que esta ley no saliera. Esto fue un éxito para algunos, fracaso para otros. ¿Fracaso para las instituciones? Bueno, ayer argumenté que esto era algo necesario, pero no suficiente. Si lo tomásemos como un primer paso hacia un esfuerzo para mejorar la transparencia en Argentina, la lucha contra la corrupción, bueno, hubiese sido algo que valía la pena festejar, pero bueno, tampoco exageremos, ¿no? La Ficha Limpia no cambiaba demasiado el juego político en la Argentina. Ahora, ¿por qué Misiones? ¿Por qué este cambio? Tanto Sonia Rojas como el senador, por la mayoría provincial, Carlos Arce, bueno, venían votando sistemáticamente con el gobierno. ¿Qué pasó la noche de la Ficha Limpia? También votaron con el gobierno, que jugó a favor y en contra. Dice que jugó a favor, el presidente protestó, ¿cómo puede ser? Pero todos sabemos que Misiones es una de las provincias más favorecidas con el envío a cuentagotas, es cierto, comparado con lo que ocurría antes, de recursos a las provincias. ¿Hay plata en el medio para, por ejemplo, obra pública o transferencia de fondos que los gobiernos nacionales pisan para luego forzar esta clase de votos? Esta es la vieja política, la más vieja de todas. Entonces, nos dice mucho de cómo funciona el sistema político argentino y sobre todo de cierta contradicción entre la narrativa y la práctica, entre criticar a la casta y actuar como casta, entre ser factor de cambio y buscar la continuidad de las peores prácticas. Entonces, nos dice mucho esto de cómo en realidad está funcionando la política argentina. Y les voy a aclarar algo. Tuve una discusión ayer muy interesante con un colega. Estuve trabajando todo el día en Neuquén, pero en un momento, bueno, uno le pregunta y aprende de los colegas siempre, y un politólogo que trabaja en el exterior me decía: mirando la gobernabilidad del país, ¿esto es bueno o es malo? Y me aclara, Argentina tiene gobernabilidad con mala calidad institucional. Evitamos crisis políticas porque hay esta clase de arreglos, acuerdos, pactos espurios, que tienen siempre un lado político y un lado económico financiero, con transferencia de recursos a las provincias y también con hegemonías políticas locales, provinciales, donde se mezcla todo, política y negocios. Siempre hay uno o dos o tres, pero a veces
es un solo líder, como ocurre en Misiones con Carlos Rovira, ahora les voy a contar quién es, que claro, tiene una red de empresarios, amigos, familiares, que dominan el juego político y económico provincial, medio de comunicación, obra pública, concesiones de energía, por ejemplo, casinos, transporte. Todo lo que es regulado es para los amigos. Ahora, esto da cierta continuidad y, bueno, procesamiento de los conflictos a nivel local. Eso es gobernabilidad. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, no son democracias competitivas. ¿Qué ocurre en Misiones y por qué es tan importante? Uno podría tomar otras provincias, donde hay acuerdos locales multipartidarios, frentes muy, muy diversos ideológicamente, donde, hay que decirlo, están todos adentro. Todos adentro. Un pedacito del radicalismo, un pedacito del peronismo, un pedacito de partidos provinciales. Todos tienen un pedacito del poder y se asegura de ese modo la estabilidad, los negocios, la Molina en política provincial, siga, siga. Carlos Rovira es un dirigente misionero que originalmente trabajaba, ¿se acuerdan con el famoso gobernador Puerta, que fue Claro. presidente? Bueno, trabajaba con Ramón Puerta, era su mano derecha, en algún momento lo enfrenta, como pasa en general en la política, y termina armando un sistema de poder muy sofisticado, que incluye intendentes, que incluye autoridades del poder, por supuesto, judicial local, medios de comunicación, y en ese entramado aparece como el factor aglutinante de lo local un pragmatismo extremo, pragmatismo desde el punto de vista ideológico y pragmatismo sobre todo en el vínculo con los gobiernos nacionales, a punto tal que este Carlos Rovira, que fue el que negoció directamente con la Casa Rosada, que estos dos senadores votaran en contra de la ficha limpia, fue uno de los partícipes de una operación política que en el año 2006 lanzó Néstor Kirchner para buscar las reelecciones indefinidas. Había 3 provincias que efectivamente estaban impulsando reformas constitucionales: Misiones con Rovira, Jujuy con Fellner y la provincia de Buenos Aires con Felipe Solá. ¿Por qué quería esto Kirchner? Porque él quería generar un momentum, una discusión para promover la reelección indefinida del presidente de la Nación y evitar lo que terminó pasando, tener que poner a Cristina para no tener debilidad en el poder su segundo mandato, el famoso esquema, ¿se acuerdan? Pingüino o pingüina. Bueno, Rovira impulsa entonces una reforma constitucional provincial para lo cual hacía falta un plebiscito. Era la época, no sé si se recuerdan, del término radicales K. Radicales K eran aquellos que estaban negociando con Néstor Kirchner acuerdos provinciales para garantizar su continuidad. Pasa lo mismo ahora con los radicales con peluca. Algunos son los mismos. Bueno, en esa época Rovira entonces impulsa esta campaña y surge, como había un proyecto hegemónico por parte de Néstor Kirchner, una oposición disgregada que no tenía capacidad para oponerse, en parte porque, hay que decirlo, estaban casi todos comprados por Rovira. ¿Quién se opuso a Rovira? Un señor llamado Bergoglio, ¿se acuerdan? El luego Papa Francisco, Jorge Bergoglio, dijo: no voy a permitir estas reelecciones, y él se puso enfrente de Kirchner, por eso el odio del kirchnerismo originalmente a Bergoglio, y organizó una campaña electoral donde básicamente el obispo de Iguazú, Monseñor Piña, originalmente de Cataluña, bueno, se puso a misionar pueblo por pueblo para convencer a la gente que votara en contra de este proyecto hegemónico. En octubre del año 2006 se dio finalmente esta elección y, hay que decirlo, ganó Bergoglio, evitó las reelecciones indefinidas. Es este Carlos Rovira, que tenía aquel proyecto hegemónico que finalmente lo logró, pero claro, sin ser él siempre electo, pone marionetas en el poder que responden a él, y pone también jueces, senadores, como en este caso, diputados. Es un proyecto de poder hegemónico que sigue después de 2 décadas.
perdió la reelección indefinida, pero logró construir este proyecto hegemónico que ahora juega para el poder de turno, para Milei, mañana jugará para el que sea. Son los dadores voluntarios de gobernabilidad, transan por plata y garantizan la continuidad de lo peor de la casta. Esto fue lo que pasó esta semana. Me parece que de a poquito se están cayendo los velos que detrás de discursos incendiarios muestran la realidad de la política argentina. Implacable y como siempre a esta hora, Sergio Berenstein.